Entonces vamos terminando ya con esto. Esta es la última entonces, ¿sí? Silogismo hipotético. Acá la tienen, ahí la vamos explicando. Fíjense que lo que estoy diciendo acá es lo siguiente. Estoy diciendo, de nuevo, ¿no? Uso condicionales, pero acá en todas las líneas lo uso. Y digo que si P entonces Q, y si Q, entonces R. ¿Sí? Agrego una letra más. Y entonces, ¿qué me lleva a eso? Bueno, naturalmente, me lleva a que es como una cadena, ¿no? Es decir, me lleva a que esto conecta con esto, ¿sí? Digamos, como si fuera una especie de conexión indirecta, ¿no? Plumba e indirectamente me lleva acá. Indirecto porque requiere pasar por la Q. Bueno, entonces conclusión, P entonces R, ¿sí? Acá les ponía que esto equivale en matemática a la ley de transitividad, que expresa justamente esto, ¿no? Que cuando una conexión, cuando hay una relación entre una letra, una función, digamos, y otra, y esa y una tercera, eso implica una conexión entre la primera y la tercera. Básicamente es eso. ¿Sí? Digamos que no hay demasiada complejidad en esto. Esto no es tan difícil. El otro, a lo mejor el último, Most Tollens, era un poquito más difícil, porque nos obligaba a pensar en esto de, bueno, cuándo se cumple efectivamente la consecuencia y cuándo no. O sea, y nos llevaba a estas falacias que dijimos, ¿no? Falacia de afirmación del consecuente y de negación del antecedente. En cambio, acá no hay falacia porque, digamos, sí, salvo que yo ponga algo que no tenga sentido, como también sería falacia, ¿no? Pero digo, no son tan comunes o tan típicas. Acá en este caso sería si yo pongo P entonces, P entonces Q, no sé, y acá en vez de poner así pongo al revés. R entonces Q, que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Otra causa posible para Q, R. Pues sería como decir, si llueve me mojo, si me tiran un balde de agua me mojo. Ok, y eso está muy bien, pero nada de eso me permite decir PQ, P entonces R, perdón, que sería como decir, en el ejemplo que pusimos recién, si llueve entonces me tiran un balde de agua. No, no tiene lógica. La única forma de que haya una conexión entre todas las líneas y que por ende sea un argumento válido, sea deductivo, es que haya una conexión de uno a un segundo, de un segundo a un tercero, y entonces la conclusión es del primero al tercero. ¿Vamos? ¿Cómo va? Bien, hay otros, digamos, pero no son tan importantes como estos tres, ¿sí? O sea que entonces los que vimos son, dijimos, que está todo trabado. Decía, entonces estos tres que vimos, most ponens, most tollens, y silogismo hipotético son como los tres tipos de deducción más clásicos, ¿sí? Que se van a ver habitualmente en los exámenes. Algo sobre esto también, eh, decirles, bueno, justamente que este tema de las letras, ¿sí? Esto, el tema de la cantidad de letras, que en este caso son tres, ¿no? P, Q y R, bueno, pueden aparecer más, podría aparecer S, T, pero ustedes en los exámenes que tengan, a ver, no sé si todos están anotados en la misma cátedra o qué, en nuevo 21 por lo menos el grado de complejidad no es tan grande, o sea que aparecen como mucho así, tres letras, no más. En alguna otra cátedra puede ser que haya algo más complejo, pero tampoco mucho más. ¿Mm?
Eso por un lado. Por el otro, les cuento entonces que, bueno, la deducción más o menos ya la tenemos. Pero ahora, digamos, ya para la próxima clase, ahora se los presento nomás y después lo desarrollamos bien la próxima, tenemos que ver también cómo uno puede entender estos argumentos, ¿sí? Ya que ya los entendimos en términos de fórmulas lógicas y de sus tres tipos básicos, ¿no? Opponents, tolerance y silogismo hipotético. Ahora lo que tenemos que ver es también la conexión que hay entre la validez y la verdad. Algo que nos había quedado por ahí en el tintero, y que, digamos, tenía importancia, pero fuimos hablando un poco de eso. Pero ahora tenemos que verlo de nuevo, desde otro ángulo. ¿Sí? Ya dijimos que la validez tiene que ver con la forma, ¿sí? La forma de un argumento, esté bien formado, bien construido, lo cual le da, sí, esa construcción la hace que esté bien hecha, bien correcta, y eso es la validez, eso mismo es la validez. Entonces, cuando es válido, es deductivo. Pero digamos que también hay una conexión con la verdad, porque a veces hablamos de que algo es verdadero o no es verdadero, pero en ese sentido tenemos que decir algo más, porque la verdad también se puede, digamos, también hay que tener presente, ¿m? ¿Qué decimos de cada una de estas letras en cuanto a la verdad? ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque ya dijimos que estos son como, a ver, ¿cómo se los explico? Esperen. Piensen así. Habíamos dividido un poco, ¿no? Del lado de la forma y el lado del contenido. Bueno, eso es un poco así. De nuevo, la forma es lo que lo hace válido. ¿M? Forma. No importa el contenido. Esto puede significar llueve o comí fideos o hace calor, ¿estamos? Y así cada una de las letras. Entonces la validez es lo que le da, o mejor, la forma, perdón, es lo que le da la validez, ¿estamos? Pero luego cuando yo hago un diccionario y le pongo un contenido, ¿sí? Y digo entonces, bueno, P, entonces Q, llueve, entonces me mojé, entonces me resfrío. Por lo tanto, si llueve, entonces me resfrío, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo posible, un contenido que yo le agregué. Entonces, el tema de saber cuándo ese contenido que yo le agregué es verdad, cuándo no, es como otro camino que tengo para llegar justamente al tema de la validez también. O sea, como que la verdad y la validez se conectan de maneras mutuas. Podemos ir viendo cómo. Entonces la próxima, lo que vamos a ver, es algo que a lo mejor ya lo habrán leído por ahí, o lo habrán escuchado, que es las tablas de verdad, que son como una especie de tablas donde se pone verdadero, falso, hay que llenar, es como un crucigrama, donde se ponen todas las posibilidades posibles, de combinaciones posibles entre la verdad y la falsedad de un enunciado posible, y entonces se saca de algún modo, entre todas esas líneas, se hace como una especie de recuento total de las posibilidades y se llega a la conclusión de si el argumento es válido o no. Pero por eso, hay una interacción entre verdad y validez que tenemos que desarrollar un poquito más. Lo vamos a ver la próxima. Eh, pero bueno, nada, en cuanto a esto, ya quedó claro estos tres tipos que dijimos, ¿sí? La cuestión de causa suficiente, causa necesaria, ¿sí? Bien. La diferencia entre esto y un argumento inductivo, ¿sí? Dijimos que estos argumentos son siempre deductivos y que su forma es la que les da la validez, y por eso cuando no tienen validez son inducciones, en el mejor de los casos, o algo sin sentido. Pero cuando es algo que parece muy probable, como el caso que dijimos antes, ¿no? De P, entonces Q, por tanto P, que era como decir, si llueve me mojé, por tanto llovió, que ya sabemos que es falso, perdón, no es válido, porque falso sería cada letra, el argumento en conjunto es válido o inválido. Ese sería inválido. Y ya dijimos que es por esto, ¿no? De
de que el argumento que está mal construido es meramente probable. Y eso lo hace inductivo, pero no es deductivo por él. ¿Estamos? Entonces hay que diferenciar eso. Y bueno, y recordar que cuando uno cambia algunos aspectos de los argumentos válidos, se transforman en falacias, que son justamente inducciones, porque son argumentos no deductivos, pero bueno, de los cuales ya mencionamos sobre todo la falacia de afirmación del consecuente y la falacia de negación del antecedente. ¿Estamos? Entonces, la próxima vamos a ver tablas de verdad y también podemos mencionar algunas de las falacias que dijimos. Aunque muchos no se ven igual, pero podemos hacer un repaso rápido de las falacias estas que dijimos que son eh, formas de hablar engañosas, como cuando digo, la persona está equivocada porque es judía, porque es de tal país, lo que sea. Le pongo un atributo y digo, está equivocado su argumento porque ella, esa persona, es así, así. Bueno, es una forma falaz, pero no es una falacia en sentido formal, que son falacias formales las que vimos antes. Que yo no lo puse ahí, agréguenlo, falacia formal. Digamos, cuando puse estos ejemplos. En cambio, este que les digo ahora es una falacia informal, porque por la pura forma uno no se da cuenta de que está mal construido, entonces es inductivo. Hay que entenderlo porque hay como un juego de palabras siempre que hace que parezca válido, pero no lo es. Pero que el error está en cómo se dice, en la forma de decir. No en la forma en cuanto a la estructura, sino en la forma de decir las palabras que uso y todo eso. Eso también lo vemos la próxima, ¿ok? Bueno, esta tanda fue cortita, pero era para completar esto. Así que, digamos acá, después subo la clase y cualquier duda me la van haciendo como siempre. ¿Vamos? Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, ya vamos cortando acá. ¿Una duda o algo? ¿Todo bien? Bueno, cualquier cosa saben que me preguntan a mí después. Entonces, dejamos acá. Bueno, les mando un beso y estamos en contacto. Saludos y estamos en contacto todo el grupo. Chau, chau.